Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión. Vamos a aligerar la presentación el día de hoy porque tenemos muchísima información de por medio. Arrancando por el evento sísmico que sacudió anoche la ciudad de Valencia. También se sintió en localidades del estado de Aragua e incluso en algunas zonas de Caracas. Por supuesto, ese evento sísmico fue un hecho de la naturaleza. Recordemos aquella ridiculez del gobierno del régimen cuando hubo el terrible terremoto de Haití. ¿Recuerdan ustedes que dijeron que no, que había sido un arma secreta norteamericana que había provocado ese evento? Lo que ocurrió en Valencia fue un evento de la naturaleza, pero lo que le está ocurriendo al dólar es otra cosa. Lo que le está ocurriendo al dólar es un terremoto promovido y construido por el gobierno. De todo eso y mucho más nos va a hablar de inmediato el economista Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es un economista venezolano, fundador, creador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional hace muchos años y que ha ocupado importantes destinos tanto en el sector empresarial como en el sector académico dentro y fuera de nuestro país. Escuchemos a propósito de este tema qué nos puede decir precisamente el economista Francisco Rodríguez. Buenos días a todos. Circulación y la cantidad de dólares disponibles. Y por lo tanto, siempre nosotros vemos una inyección de liquidez que ocurre en el momento, alrededor del momento en el que se acelera el paradero. Y efectivamente, nosotros tenemos justamente la semana pasada la aprobación de 22 billones de bolívares, o sea, millones de millones de bolívares soberanos, de una emisión de deuda pública interna que esencialmente está hecha para financiar al gobierno en base a impresión de dinero. Y es importante entender que estos 22 billones de bolívares son más del doble de la liquidez actual. Entonces se está triplicando la liquidez. Y bueno, por supuesto que eso tiene un efecto enorme sobre simplemente tienes más bolívares y tienes la misma cantidad de dólares y se te dispara el precio del dólar paralelo. Entonces, en el fondo, lo que tenemos sigue siendo el problema de un gobierno que se está financiando en base a impresión de dinero. Y ahí yo creo que hay que ver este tema también con un poco de perspectiva y también de responsabilidad, porque es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido extremadamente irresponsable en el manejo de las finanzas públicas y que se ha financiado con impresión de dinero cuando no necesitaba hacerlo. También es cierto que ya en la crisis económica en la que estamos sumidos, sin fuentes de ingresos, con las exportaciones petroleras desplomándose, este gobierno tampoco tiene muchas fuentes de ingresos, o sea, no tiene cómo pagar el gasto y por lo tanto ya ha entrado en un círculo vicioso donde lo único que puede hacer es imprimir dinero y mientras nosotros no salgamos de ese círculo vicioso, vamos a seguir en hiperinflación. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, que nos está explicando en este instante la causa concreta, específica, puntual de este acelerón del precio de la divisa. 22 billones de bolívares con B de barbaridad han sido emitidos por el gobierno para el pago de deuda interna, el pago de sus proveedores. Es decir, el gobierno se financia con esta situación que obviamente va a impactar en el tema inflacionario. Ahora, Francisco, tú has planteado con talante además pedagógico, pues con muchísima paciencia, las diferencias que hay entre la dolarización formal, la dolarización construida de la economía y esto que estamos viviendo hoy en nuestro país, que es una dolarización de facto, una dolarización salvaje. ¿Podrías resumirnos y
explicarnos puntualmente en qué se diferencia una cosa de la otra, porque esto que estamos viviendo es precisamente consecuencia de ello. Todo aquel que agarra un bolívar y tiene disponibilidad para hacerlo, lo primero que hace es salir corriendo a transformar eso en dólares para resguardarse. Háblanos entonces de cuál es la diferencia entre la dolarización deseable y la indeseable. Sí, correcto. Justamente el año pasado, hace poco más de un año, nosotros hicimos la propuesta de dolarización formal de la economía dentro de esa propuesta de país llamada la Gran Transformación. Y lo que estábamos precisamente alertando era que este proceso se iba a dar, pero se iba a dar de una forma muy desigual, y que lo ideal era que todos los venezolanos tuviesen acceso a dólares, que todos los venezolanos recibiesen un salario en dólares, que todos los venezolanos pudiesen tener sus ahorros depositados en dólares, en cuentas en dólares en el país, que si tú fueses a un cajero automático, tú pudieses sacar dólares. Esa fue la propuesta de dolarización que nosotros hicimos y que yo sostengo y mantengo como una propuesta vigente para la economía venezolana. Si eso no se da, porque cuando se da la dolarización formal, básicamente lo que quiere decir es que el gobierno, el Estado, el Banco Central dice, vamos a darle dólares a todo el mundo a cambio de esos bolívares. ¿Cómo es que se implementa eso? Bueno, es muy simple. El Banco Central tiene reservas internacionales. Esas reservas internacionales, una economía dolarizada no necesita tener reservas internacionales en la misma magnitud, porque las reservas internacionales son el respaldo de la moneda local, pero lo que puede hacer es cambiarle a los venezolanos por su moneda local, por sus bolívares en dólares. Entonces puede transformarte tus depósitos que tienes en este momento en el banco en bolívares en depósitos en dólares. Y se pueden firmar todos los contratos, pueden ser convertidos a una tasa de conversión inmediatamente a dólares, de forma que se convierte un contrato laboral, un contrato de arrendamiento. Incluso en este momento nosotros hicimos la propuesta respaldado por los cálculos fiscales presentados en un proyecto de presupuesto que cocinamos y presentamos ante la Nación. La propuesta es un salario mínimo de arranque de $75, que a medida que la economía se fuese integrando al resto del mundo, se fuese recuperando, iba a ir convergiendo al promedio de la región, que está en el orden de los $300 al mes. Como eso no se hizo, entonces lo que se crea es una dolarización de facto, una dolarización a través de la cual hay algunos venezolanos que tienen acceso a dólares y otros que no. Los que tienen acceso a dólares tienen poder adquisitivo y pueden adquirir ciertos bienes, pero además el hecho de que lleguen dólares a través de las remesas a manos de ese grupo, que es un grupo que tampoco diría que está favorecido, pero está en mejor situación que la que están los que no tienen acceso a dólares, eso lleva hacia arriba los precios de todos los bienes. Entonces se te comienza a dar un fenómeno en el cual los bienes se hacen también más caros en dólares, pero aquellos que tienen salarios en bolívares no tienen acceso a ellos. Entonces se está dando efectivamente una dolarización salvaje, una dolarización en la cual los que ganan son los más fuertes, son los que tienen un ingreso en dólares, tienen ahorros en dólares, tienen la capacidad de beneficiarse de remesas, pero los más débiles salen perdiendo. Y eso es justamente lo que nosotros tratamos de evitar y queremos evitar con la propuesta de dolarización formal de la economía. Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez. Francisco, ciertamente ese tema de la dolarización formal versus esta dolarización salvaje es un tema a resolver en el marco de las estrategias de cambio político y de cambio económico en la sociedad venezolana. Pero mientras eso se dilucida, mientras se solventa el tema de la pugna por el poder y se termina de establecer cuál será el modelo de desarrollo para un proceso de reconstrucción de Venezuela, mientras eso ocurre, tenemos la realidad de la crisis horrenda que estamos enfrentando, la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo. Ya lo ha dicho el propio presidente Guaidó, está en vías de transformarse en catástrofe humanitaria, y esto es mucho más grave que discurso político. Acá dirigentes de la sociedad civil tan connotados, tan serios como Feliciano Reina y como Débora Van Berkel de Acción Solidaria y de Sinergia han
han explicado cómo el plan de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas es tardío y claramente insuficiente. Un plan diseñado para atender a 2.6 millones de personas, cuando la estimación de venezolanos que necesitan ayuda urgente de supervivencia no baja de 10 millones de personas. Es decir, el plan de respuesta humanitaria de la ONU está diseñado para atender a una de cada 4 víctimas, una cosa extremadamente grave. En ese contexto hemos sabido que tú has formulado propuestas que tienen que ser consideradas, que a lo mejor hace 2 meses eran planteamientos cuasi académicos, pero que hoy tienen que ver con dinámicas de sobrevivencia, como es la propuesta de petróleo por alimentos. ¿Nos podrías dar un adelanto de lo que eso significa en esencia? Claro que sí. Esta es una propuesta que ha sido elaborada por un equipo que yo coordino justamente pensando en que la responsabilidad de los economistas y de aquellos que estamos involucrados en la formación de política no puede ser solo pensar sobre el día después. El día después es útil prepararse para el día después, pero los problemas de los venezolanos son problemas del aquí y ahora y tenemos que atender esos problemas. El país está sumido en una crisis humanitaria profunda que se está agravando. El que diga que esto no se puede poner peor no sabe de lo que está hablando, porque esto se ha puesto peor. Todos los años se viene poniendo peor y se puede poner mucho peor. Las importaciones de este país, que son lo que alimenta la economía venezolana y siempre la ha alimentado, han caído más de un 60% con respecto a los niveles del año pasado. Y al mismo tiempo la cosecha de alimentos se está desmoronando, entre otras cosas porque no hay gasolina para llevar a los alimentos de los centros de producción, a los centros urbanos donde está el consumo. Tenemos un problema muy grave en este momento de un shock a la oferta de alimentos que está disminuyendo muy fuertemente, a que lleva a que se encarezcan, que sean cada vez menos accesibles, y al mismo tiempo esto se combina con este problema de la hiperinflación del que estábamos hablando, que tiene que ver, como te decía, en parte con la falta de ingresos de todo el Estado venezolano, porque la producción petrolera está cayendo. Y si nosotros nos ponemos a evaluar esto en contexto, tenemos que entender que una de las razones por las cuales la producción petrolera está tan baja es que Venezuela no puede vender petróleo a Estados Unidos. Eso está claro. O sea, como resultado de las sanciones petroleras de Estados Unidos, se perdieron 400.000 barriles diarios de mercado de exportación. La producción de petróleo venezolana cayó de 1,1 millones de barriles diarios a 700.000 barriles diarios. Esos 400.000 barriles son, al precio de hoy, valdrían 9.000 millones de dólares. Las importaciones este año de este país van a ser, con suerte, van a ser 7.000 millones de dólares. Las importaciones de alimentos y medicinas del país no llegarán a 2.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros pudiésemos recuperar esos 9.000, podríamos quintuplicar la cantidad de alimentos y de medicinas importados en el país. Eso haría una diferencia enorme para los venezolanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros, y aquí es donde es muy fácil caer en la discusión de las sanciones, si las sanciones son buenas, si las sanciones son malas, y yo creo que aquí hay que ser pragmáticos y hay que entender que las sanciones son una realidad. Las sanciones no se van a ir mientras la crisis política venezolana no se resuelva. Y eso lo que quiere decir es que nosotros, más que tener un debate sobre si las sanciones sí o las sanciones no, tenemos que buscar mecanismos para mitigar el efecto de esas sanciones sobre los sectores más vulnerables. La idea nuestra, basada e inspirada sobre un programa que se hizo en Irak a partir de 1996, entre 1996 y 2003, cuando bajo el régimen de Saddam Hussein había sanciones internacionales sobre el gobierno de Irak, pero la comunidad internacional pensó: ¿cómo es que nosotros hacemos para evitar que esas sanciones afecten a los más vulnerables? Se creó un mecanismo que permitió de Irak exportarse petróleo a cambio de, no que el dinero fuese al gobierno, sino que el dinero fuese a cuentas manejadas por el sistema de Naciones Unidas, exclusivamente dirigidas para la compra de alimentos y medicinas. Ese es el mecanismo que nosotros hemos propuesto, un mecanismo en el cual la distribución de alimentos sería de forma totalmente despolitizada, sería a través de ONGs con credibilidad y con experiencia en el manejo de la ayuda humanitaria, con el objetivo de que el acceso a los bienes esenciales, el acceso a los alimentos, a las medicinas, no sirva
como un instrumento de chantaje político, pero que se le quita totalmente la política. Simplemente la nación vuelve a exportar petróleo a Estados Unidos, pero ese dinero no lo maneja el gobierno, ese dinero lo manejan organizaciones internacionales y ONGs para hacer de llegar comida, alimentos y medicinas y bienes esenciales a los venezolanos. Y en los próximos días vamos a estar haciendo una presentación mucho más formal de este planteamiento, y aquí te estoy dando a la primicia porque hasta ahora no lo hemos anunciado. Vamos a estar publicando lo que se llama un white paper. El white paper efectivamente lo que tiene es una descripción de todos los mecanismos, cómo funcionaría exactamente el sistema. Yo hace varias semanas lo presenté en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos y hubo muchísimo interés en este tema. Voy a viajar a Venezuela, se lo voy a presentar, voy a presentarlo ante las comisiones de la Asamblea Nacional, ante los grupos de ambos bandos, porque aquí lo que necesitamos es un acuerdo nacional para evitar la muerte de miles de venezolanos en una hambruna que se puede dar este año. Este es el problema más urgente. O sea, tú no le puedes decir a los venezolanos que se van a morir de hambre este año, que tienen que esperar a que se vaya Maduro. Yo quiero que se vaya Maduro y ojalá y quiero hacer todo lo posible porque se vaya Maduro, pero sin embargo nosotros necesitamos soluciones para el aquí, para el ahora, para los venezolanos que están en situación de riesgo y vulnerabilidad hoy. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, el economista Francisco Rodríguez, quien nos está dando una primicia muy importante, la presentación en términos de días prácticamente de la próxima semana de este programa de petróleo por alimentos. Nos está dando estas pinceladas gruesas sobre cómo el gobierno el régimen del señor Maduro Moros no tendría acceso a dinero producto de estas exportaciones, sino que ese dinero iría a cuentas del sistema de Naciones Unidas y de las organizaciones con experticia en el ámbito humanitario para hacer llegar los alimentos a la población que los necesita. Finalmente, Francisco, tengo entendido que cuando un proyecto como no este proyecto, sino un proyecto como este se instrumentó en Irak, fueron notorias muchas deficiencias en materia de control y de manejo pulcro en el dinero y en los insumos. Por supuesto, el contexto era distinto, había una situación de guerra abierta, estamos hablando, del Medio Oriente. ¿Esa realidad mancha esta idea o por el contrario, el que se hayan producido esos elementos permite un diseño que los prevea y los corrija? Sí, yo creo que es lo segundo. O sea, yo creo que aquí hay un aprendizaje que se da en base a lo que ocurrió en el programa de petróleo por alimentos de Irak. Y te quería relatar porque es importante que yo vea la historia. Hubo una comisión, hubo un escándalo de corrupción en el programa de petróleo por alimentos de Irak, que efectivamente involucró, tal vez, digamos, lo más escandaloso es que involucró a algunos funcionarios del sistema de Naciones Unidas. Después de eso hubo una investigación y hubo un informe elaborado por una comisión dirigida por Paul Volcker, que había sido el presidente de la Reserva Federal. Es un informe exhaustivo que nosotros hemos analizado con mucho detenimiento, donde habla de los defectos, de los problemas del sistema, a ver qué fue lo que pasó. También lo pone en una dimensión correcta e importante, porque las pérdidas de corrupción asociadas con el programa de petróleo por alimentos de Irak fueron igual al 2,6% de todos los recursos manejados. Es un porcentaje importante y por supuesto que debería ser cero. En ese sentido hay una falla que corregir. Pero eso también te quiere decir que el 97,4% de los recursos sí le estaban llegando a la gente. Tú puedes ver en las estadísticas de Irak cómo se recuperó la economía con el programa de petróleo por alimentos, a cómo se recuperó el consumo, cómo se recuperó el consumo calórico, las calorías ingeridas por cada iraquí, a cómo disminuyeron las muertes infantiles. Hay una evidencia muy clara de que el programa fue bueno para los iraquíes. Lamentablemente hubo un problema de corrupción y la Comisión Volcker justamente lo que hace es que identificó los mecanismos a través de los cuales eso ocurrió. Por ejemplo, al gobierno en el de Saddam Hussein se le permitía seguir escogiendo a quién le vendía el petróleo, a pesar de que no manejaban los recursos. Entonces el gobierno de Hussein comienza a obtener de los compradores de petróleo, los que le daban los contratos de petróleo, comenzaba a obtener comisiones desviadas hacia otras cuentas. ¿Cuál es
Todos esos elementos están tomados en cuenta en nuestro diseño. Cuando hay experiencias de políticas públicas que no funcionan de la forma adecuada, la idea, la conclusión que nosotros tenemos que derivar de eso no es simplemente que las vamos a desechar y que no las vamos a hacer más. Imagínate, por ejemplo, en toda América Latina ha habido un gran escándalo de corrupción con el caso de Odebrecht en obras de infraestructura. Entonces vamos a dejar de construir carreteras, vamos a dejar de construir infraestructura en nuestros países. No, tenemos que corregir los defectos que se dieron ahí, asegurar que tenemos instituciones contraloras. Ahí es una de las razones por las cuales en el sistema que nosotros estamos planteando hay un rol crucial de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que tendría toda la supervisión del sistema. O sea, que no solamente va a estar siendo administrado por entes imparciales, sino que además hay una rendición de cuentas frente a la institución que tiene legitimidad en este momento, porque es la institución que representa a los venezolanos en unas elecciones donde se respetó la voluntad popular. Entonces, justamente con ese tipo de mecanismos que nosotros podemos darle respuesta a las preocupaciones de la gente. O sea, la preocupación de la gente en este momento es cómo yo voy a hacer para comer, de dónde yo voy a sacar el dinero para comprar estos bienes inaccesibles que ahora están y se mezcla con el tema de la dolarización, porque los bienes están dolarizados, pero los salarios no. ¿Cómo es que la gente hace? Bueno, lo que nosotros estamos planteando es un esquema en el cual nosotros podríamos cuadruplicar la cantidad de alimentos ofrecidos en Venezuela en base a un sistema transparente, con supervisión internacional, con agencias especializadas en el tema humanitario que ayuden a distribuir estos alimentos de forma despolitizada a todos los venezolanos. Francisco, te agradecemos vivamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora y de utilizar esta humilde ventana para dar tan importante primicia. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto como siempre. Bueno, ya escucharon ustedes entonces lo que compartió con nosotros el economista Francisco Rodríguez. Recapitulo rápidamente ¿por qué está ocurriendo esto con el dólar? Bueno, porque el gobierno se sigue financiando emitiendo dinero inorgánico y pusieron a circular 22 billones de bolívares, con B de barbaridad, 22 millones de millones. Prácticamente triplicaron la liquidez y todo ese dinero apenas sale a la calle, sale corriendo a buscar los pocos dólares que hay y se produjo este acelerón en el precio de la divisa. Segundo, el tema de la dolarización. ¿Toda dolarización es perversa? No, lo dice Francisco Rodríguez. Ha podido hacerse una dolarización ordenada, institucional, equitativa, o esta dolarización salvaje que estamos viviendo. Es la explicación que nos da y nos dice cómo y de qué manera. Y en tercer lugar, este planteamiento de petróleo por alimentos. Como ya ustedes saben, el plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas es tardío e insuficiente, tal y como lo han dicho en este mismo espacio importantes referentes de la sociedad civil venezolana. Bueno, hay una propuesta que es capaz de cuadruplicar la cantidad de alimentos en nuestro país sin que llegue ni un centavo a las manos del régimen de Nicolás Maduro. Un planteamiento que habrá que ver exactamente en qué términos se concreta, pero en todo caso, en la situación en la que estamos hoy, hay que debatirlo, hay que discutirlo, y si hay ideas mejores, bueno, busquemos esas ideas mejores, pero esa idea hay que procesarla y hay que debatirla. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Otra información que nos llega a través de los titulares de la prensa de hoy, de los portales, de la prensa que sobrevive, de los portales electrónicos, es una decisión
del Tribunal Supremo de Justicia que establece la realización de elecciones de autoridades, elecciones rectorales en las universidades en los próximos 6 meses. Una cosa ciertamente curiosa y que además en los términos en que está planteado en esta decisión abiertamente violatoria de la ley de universidades vigente. Buscando mayor criterio sobre esto, entrevistamos al secretario del Consejo Universitario de la UCB, al profesor Amalio Belmonte. Escuchemos lo que pudo decirnos. Vamos a comenzar de inmediato con el sociólogo Amalio Belmonte. Doctor Amalio Belmonte es secretario del Consejo Universitario de nuestra Universidad Central de Venezuela, nuestra casa que vence las sombras. Ayer circuló una información en horas de la tarde sobre una supuesta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que estaría convocando a elecciones de autoridades universitarias en un plazo perentorio, un plazo de 6 meses, después de muchos años en que el mismo régimen ha impedido que se realicen de manera normal estas elecciones. Y tal sentencia contempla también algunas peculiaridades, para llamarlas de alguna forma, que estarían en contradicción con la vigente ley de universidades. Pero dejemos que sea el propio profesor Amalio Belmonte quien nos aclare este panorama. Secretario Amalio Belmonte, profesor, amigo, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Un grato estar con ustedes a esta hora, casi la madrugada. Bien, sí, efectivamente ahí ha circulado una decisión que se le atribuye a la Sala Constitucional que, diríamos, impele o en todo caso establece que las universidades deben convocar dentro de 6 meses elecciones. Al respecto, hay lo siguiente. Hace algún tiempo, el conjunto de rectores que integran la Asociación Venezolana de Rectores introdujo un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional referido a algunos artículos de la Ley de Educación que se refieren a la educación superior. Eso está allí, ha estado durante algún tiempo sin que haya decisión. Bueno, se le atribuye ahora, durante este lapso, a lo que está circulando, se le atribuye veracidad y es con respecto a la nulidad solicitada. Es decir, que lo que está circulando pareciera una respuesta al recurso de nulidad que se estableció hace algunos años que hasta hoy no nos han respondido. ¿Cuál es la duda que tenemos nosotros? En primer lugar, hace apenas unos 15 días estuvimos en la Sala Constitucional para ver cuál era el estado del expediente y estaba allí intocado. La otra, digamos, reserva, duda que tenemos es que durante los periodos de vacaciones judiciales, no se establecen decisiones ni se hacen procedimientos, salvo si aceptan amparo. Bien, eso no quiere decir que el gobierno no pueda declarar que no hay vacaciones judiciales y obligar al tribunal a actuar. Pero en todo caso, desde el punto de vista normal, desde que tenemos nosotros relaciones con ese tribunal, no ha ocurrido nunca que durante las vacaciones haya alguna decisión que no esté establecida en los procedimientos habituales. A lo mejor rompieron con eso, pero no es así. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener? En primer lugar, hacer la averiguación correspondiente, que es lo que vamos a ejecutar durante el día de hoy. Vamos a personarnos, igual que lo hicimos ayer, ante la Sala Constitucional, para ver cuál es la situación con respecto a lo que está circulando. Eso es importante. En segundo lugar, nosotros entonces, una vez que eso concluya, con base en eso, haremos la evaluación correspondiente y vamos entonces, nos reuniremos con otras universidades para establecer nuestra forma de acción. Pero en todo caso, lo concreto es lo siguiente. Es verdad que el gobierno nos ha acostumbrado a tomar decisiones de madrugada, a tomar decisiones durante las vacaciones, en fin. Pero lo que me llama la atención es que, en primer lugar, esta sentencia está como comunicada a la rectora de la UCB y en buena medida eso tiene que ver con todos los rectores, no solamente con ella, y ella en esa ocasión no era la presidenta de Perú. Y en segundo lugar, que se haga durante el periodo de vacaciones. Y en tercer lugar, que no tendría sentido alguno hacerlo ahora. Si el gobierno quiere convocar elecciones por la vía del tribunal, puede hacerlo durante el mes de agosto, septiembre o octubre. ¿Por qué hacerlo ahora? Es decir, no va a haber ninguna, no cambia la situación con respecto a la relación de nosotros con el gobierno por ello. Pero en todo caso, lo que hay que estar pendiente es siempre en defensa de la universidad, pero
pero que para que actuemos con coherencia, para que actuemos con eficacia, actuemos con base en los hechos concretos. Eso no quiere decir que vamos a desdeñar lo que está circulando, que vamos a subestimar la acción política que hay dentro de las decisiones de carácter judicial en Venezuela, pero sí hacerlo con la mayor objetividad para que nuestra reacción sea consona con la mayor eficacia, con la mayor sensatez, y que a la postre gane la universidad, gane la autonomía y gane la democracia interna. Estamos conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, es decir, una de las 4 autoridades máximas de nuestra máxima casa de estudios. Este cuarteto de autoridades fundamentales son el rector, los 2 vicerrectores, el vicerrector académico y el vicerrector administrativo, y el secretario. Estamos conversando precisamente con el secretario de nuestra máxima casa de estudios. Ciertamente, profesor Belmonte, no es de extrañar que ocurran situaciones de este tenor. Ya en una ocasión le pasó a la Asamblea Nacional. El sector democrático introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia demandando un cambio en el reglamento interior y de debates. Esa solicitud fue ignorada durante mucho tiempo hasta que el gobierno perdió la mayoría de la Asamblea Nacional y para obligar entonces a la nueva mayoría democrática a cambiar el reglamento interior y de debate, entonces desempolvaron un recurso que había sido introducido por la misma oposición. Así que situaciones de ese tenor hemos tenido en varios momentos anteriores. Le pregunto, y estando completamente de acuerdo con la cautela que usted sugiere, ¿en qué disyuntiva colocaría una situación como esta a la comunidad universitaria? Porque por un lado, ciertamente el cerco oficialista entre otras formas de agresión, ha utilizado el impedir las elecciones universitarias, haciendo así, obligando a un cansancio extremo, un desgaste extremo a el tren directivo de nuestras universidades autónomas. Por un lado, en ese sentido sería deseable alguna fórmula que permitiera el flujo electoral regular, pero por otro lado sería realmente difícil para nuestra universidad aceptar algún tipo de normativa que contravenga la autonomía y la mismísima ley de universidades vigente. ¿De qué manera, en principio, sabiendo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río, pero en principio su opinión sobre este tema, que es un tema de fondo y que peligrosamente podría incluso dividir a sectores de la comunidad universitaria? ¿Cuál sería su opinión en principio? Muy bien abordada la pregunta, porque es una disyuntiva. Sin duda alguna que la vida universitaria y la defensa de la autonomía y de la democracia tiene que ver con la alternabilidad. Si estamos pugnando en el país, ya como ciudadanos, porque haya elecciones, porque haya un mecanismo que permitan que el juicio crítico de los ciudadanos se exprese, en igual medida también la universidad necesita renovar sus autoridades y que haya sosiego y no haya desgaste innecesario. Eso es cierto, pero no de cualquier forma. Pero en todo caso es lo siguiente: si el gobierno convocase unas elecciones donde ellos establecieron lo que ellos han denominado el 1 por 1, que es lo que nos llama la atención, porque de acuerdo con lo que está circulando, ellos están de acuerdo con el 1 por 1, pero resulta que no es así, porque el gobierno se le olvidó, cuando establece 1 por 1 quiere decir que que los obreros, los empleados, los profesores, cada persona que forma parte de la vida de la institución puede votar. Entonces, bien, el gobierno no reparó que eso incluye a los egresados. Entonces, en una eventual elecciones participarían todos los egresados de la UCB que viven en el país. Entonces el gobierno se le olvidó, él creyó que nos podía arropar, y ahí está pensando incorrectamente con los empleados, con los obreros, que tampoco son mayoría para ellos, no ejerce mayoría para ellos, no votarían de esa forma. Que los egresados serían la mayoría, si las elecciones estarían en manos de los egresados de la UCB, que precisamente no tienen un pensamiento, digamos, genuflexo de entrega al gobierno, pero sería un exabrupto, porque no se puede permitir que factores externos a la universidad decidan la vida interna. Eso hay que regularlo y reglamentarlo, y el gobierno lo sabe. Eso le da también una cierta incertidumbre o una duda con respecto a lo que está allí. Pero bien, con el 1 por 1, con porcentajes, con lo que haya el gobierno, siempre y cuando las elecciones
se hagan coordinadas por una comisión electoral interna lo más objetiva y democrática posible, el gobierno jamás va a ganar las elecciones en la universidad, porque nunca lo ha podido hacer en ninguna universidad. Entonces, no es temor a contarnos, no. Lo que tenemos nosotros es que nos impongan un mecanismo que pervierta, perdón la expresión, que no es muy académica, que trastoque pues lo que es la vida académica, lo que es la racionalidad de la autonomía y de la academia que se expresa en unas elecciones democráticas. Eso es lo que tenemos. Pero no le tememos a algún tipo de elección donde participen todos o pocos. Lo que queremos es que no se desnaturalice la vida universitaria y que la vida universitaria sea decidida por quienes estamos allí en el día a día y en los que tenemos la mayor responsabilidad académica, que son obviamente los profesores, los egresados, reglamentado eso con los estudiantes. Es decir, habría que hacer un reglamento lo más sensato posible, no le tememos a coordinarlo con los sectores oficiales en el sentido, no para entregarnos, no, para llegar a un acuerdo sensato y serio, en el cual haya unas elecciones, que se respete la autonomía universitaria, que se respete el criterio académico para elegir unas autoridades y que permita la alternabilidad. Por eso estamos pugnando. Bien, obviamente que al gobierno no le interesa eso, el gobierno nos ve de otra manera, no nos ve desde el punto de vista académico, pero tenemos que enfrentar la situación, para que no nos están oyendo, que son mucha gente a esta hora de la mañana, es decir, nosotros vamos a revisar con cuidado lo que está allí, estamos preparados para cualquier circunstancia de carácter electoral, siempre y cuando tengan la mayor racionalidad posible, no estén en juego los principios que rigen la vida de la universidad y se respete el criterio académico que debe regir al momento de convocar unas elecciones para designar las nuevas autoridades universitarias. Estamos conversando con el secretario del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Amalio Belmonte. Finalmente, profesor Belmonte, habida cuenta de esta situación de vacaciones judiciales, de tribunales que no dan despacho, etcétera, esta situación que siempre ha sido irregular y que ahora con las vacaciones judiciales más irregulares todavía, ¿en qué tiempo estiman ustedes poder obtener la consultoría jurídica de nuestra Universidad Central de Venezuela? ¿Estiman poder tener el detalle concreto de qué es lo que fue emitido, si es que algo fue emitido ciertamente del Tribunal Supremo de Justicia para poder conformar una opinión del cuerpo del Consejo Universitario como tal? Bien, yo creo que nosotros hoy mismo vamos a hacer un procedimiento, creo que durante el día de hoy, durante el día de mañana, podemos obtener una información concreta porque vamos a entrevistarnos con las personas que están encargadas de eso. Lo va a hacer la asesoría jurídica de la universidad, va a ir la propia asesora junto con dos abogados más personalmente a solicitar la información. Obviamente no pueden evadirla, no pueden decir, hoy hubo alguna duda, pero mañana no puede haber ninguna duda, mañana o pasado mañana. Si en un lapso muy breve vamos a tener la información. Creo que nos entrevistamos, hicimos una entrevista para ellos con respecto a un supuesto juicio de los rectores. También hubo esta misma duda. Resulta que sí está en gaceta, pero no se efectuó el Consejo Nacional de Universidades que tomó la decisión. Es decir, que estos disparates han venido ocurriendo y esto pudiera ser otro disparate más. Pero bueno, vamos a esperar en estos 2 días, con base en ello vamos a actuar, que es lo correcto, y estamos alerta para no dividir la opinión de la universidad. Pedimos calma, pedimos la mayor racionalidad, no descuido, no en absoluto, sino sensatez y calma y la mayor racionalidad, sobre todo que estamos en un medio académico donde debería haber por lo menos un poco más de más cordura, más calma y también mucha pasión para actuar, pero siempre de la manera más coherente posible y apegado pues, a lo que es la normativa universitaria. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos obviamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada. Era el profesor Amalio Belmonte, secretario del Consejo Universitario de la UCB. Buenos días, profesor. Buenos días, y gracias a ti y a toda la audiencia. Esto fue lo que nos declaró el profesor Amalio Belmonte. Debo, antes de cerrar este segundo segmento del programa, sí tomar nota de una alerta que hizo la ONG Acceso a la Justicia. Hay una parte de esta sentencia, de acuerdo a lo que se maneja en la opinión pública, que establece que si no se realizan las elecciones en el tiempo previsto en esa sentencia, entonces se darán por vacantes estas posiciones rectorales y el gobierno procedería de facto. Ojo con esto, porque, por cierto, ya impusieron un vicerrector en la Universidad Simón Bolívar, saltándose toda la normativa existente. Ojo con esto, porque si bien es necesaria la cautela, también hay que ver que esto es un
sencillo intento del gobierno de meterse por las ventanas porque la comunidad universitaria los ha sacado a patadas por la puerta. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión, mientras por un lado el régimen utiliza el TCJ para meterse en las universidades, por otro lado, al fin logra salir un partido político democrático de las garras. Buscamos la opinión, por supuesto, de esta situación. La doctora Mercedes Malavé, presidenta nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Y esto fue lo que nos respondió Mercedes Malavé. Vamos a comenzar de inmediato con la presidenta nacional del Partido Social Cristiano COPEI. El Partido Social Cristiano COPEI no necesita presentación, es uno de los movimientos políticos históricos que ayudó a construir y a modelar el perfil de la democracia venezolana, esa misma democracia que hoy la inmensa mayoría de los venezolanos añora, aún con sus imperfecciones, pero sabiendo ahora lo que teníamos y lo que tenemos que luchar para recuperar. Bueno, el Partido Social Cristiano COPEI en el día de ayer por fin salió de un largo litigio que mantuvo en vilo su legalidad como organización política. Pero dejemos que sea la propia presidenta de COPEI, la doctora Mercedes Malavé, la que nos indique qué fue lo que ocurrió y sobre todo qué significa eso de cara al futuro. Mercedes, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Hola, Chu, muchas gracias por la oportunidad de compartir con tus oyentes. Pues efectivamente hoy sellamos un episodio muy triste en la historia de COPEI, que es su judicialización. 10 años de un proceso judicial, con recursos, con expedientes, con muchos temas alrededor de esta historia, que terminó gracias a la convalidación que el Tribunal Supremo de Justicia hizo a una reunión del partido, una Asamblea Nacional Social Cristiana, donde se eligieron una directiva provisional, se redactaron unos nuevos estatutos para evitar futuras judicializaciones. O sea, los nuevos estatutos contemplan pues llevar con mucho más cuidado todo el tema de la elección de los dirigentes a nivel municipal y estatal, y se pidió al Tribunal Supremo de Justicia que ya cesara la causa, porque ya habíamos dado con el remedio, digamos, al problema judicial interno que había. A nosotros nos llena de alegría esta decisión, pero al mismo tiempo, digamos, una sentencia judicial no resuelve el problema político interno de un partido político como COPEI. Nosotros tenemos que reencontrarnos con nuestros valores y principios, con la razón de ser de nuestra organización política. Tenemos que fortalecer los liderazgos a nivel municipal.
no solo desde el punto de vista territorial, sino también sectorial. COPEI siempre ha sido un partido que ha tenido distintas representaciones, tanto en el frente magisterial, como en el frente sindical, como en el frente de profesionales y técnicos, etcétera, y todo eso pues nos ha llevado a un proceso de institucionalización, de reingeniería, de refundación. Y bueno, era muy importante cerrar el expediente en el Tribunal Supremo de Justicia para tener un poco más de autonomía, pero el trabajo político que venimos haciendo sigue intacto, antes y después de la sentencia. Nosotros estamos haciendo un llamado a toda la dirigencia del partido, que desde muchos años y producto de un proceso de degeneración de los partidos tradicionales, pues COPEI ha sido también afectado por ese proceso, a que vuelvan a la organización política, a que se reconcilien pues con COPEI, con las raíces social cristianas, y a que colaboren cada uno desde su espacio natural, ya sea territorial o sectorial, que colaboren al crecimiento del partido, ¿no? En ese sentido, pues pienso que el llamado y la naturaleza de nuestro trabajo político sigue intacta, es la misma. Estamos conversando con la presidenta del Partido Social Cristiano COPEI, Mercedes Malavé. Mercedes, para mí como venezolano y como ciudadano, esta noticia también me trae alivio. Yo tuve que pasar por un momento, por el trago amargo de cuando me tocó estar en la coordinación y en la vocería de la alianza opositora, que fue justamente cuando obtuvimos la victoria del año 2015 en la Asamblea Nacional. Coincidió esto con este tema, con esta tormenta judicial que afectó al Partido Social Cristiano COPEI, y eso afectó la configuración incluso de las listas parlamentarias. Hoy en la Asamblea Nacional no están presentes una destacada cantidad de luchadores socialcristianos, no porque no lo merezcan, sino justamente uno de los efectos colaterales de esta crisis que está refiriendo. Y a mí me consta, porque en todas las ocasiones, todas las veces que yo he recorrido el país, me he encontrado con luchadores socialcristianos dando la cara en este combate por la democracia y por la libertad. Así que de verdad, de corazón, te felicito y los felicito, y quiero además decirle al país una cosa que tú no dices por modestia y por responsabilidad con tu colectivo, pero la persona que nos habla, Mercedes Malavé, no tuvo nada que ver con aquellas historias que hace una década, un poquito más incluso, llevó a que la vida del partido COPEI se dilucidara en los espacios y en los pasillos y en las salas de un ente como el Tribunal Supremo de Justicia. Mercedes, dices bien, ese es un tema, el tema judicial, pero hay un tema muy importante, que es la validación del partido en las calles y en el corazón de los venezolanos. ¿Cómo ubicas tú como presidenta de COPEI lo que es la lucha de los demócratas y específicamente de los socialcristianos en este momento de la crisis política venezolana? Mira, nosotros tenemos, y esto es un llamado que trasciende al partido COPEI. Yo pienso que es un problema que deben plantearse todos los partidos políticos. Tenemos que reorganizarnos, tenemos que estructurarnos municipio por municipio, parroquia por parroquia, centro de votación por centro de votación. Para nadie es un secreto que la diáspora, que la persecución a los líderes políticos, que la inhabilitación de candidatos, que toda la persecución política que hemos vivido en los últimos años ha mermado el liderazgo político opositor en cada localidad. Y nosotros tenemos la obligación de preparar este liderazgo otra vez, de estar estructurado, yo digo milimétricamente organizado, para que cuando en Venezuela se presente la oportunidad de un proceso de elecciones libres, el llamado nos encuentre preparados, organizados, estructurados. Es mucho lo que hay alrededor de un evento electoral. Es mucho más que exigirle unas condiciones al CNE, que exigirle unas condiciones al gobierno y a su organismo. Es un trabajo que depende mucho de la capacidad organizativa que tengamos nosotros y que debemos comenzar desde este momento a hacer. Nosotros estamos en ese esfuerzo, tratando de levantar el partido de abajo hacia arriba, insistiendo mucho en el rol protagónico, fundamental, de los liderazgos municipales y locales, también de los liderazgos sectoriales.
tenemos unos nuevos estatutos que contemplan eso, le dan todo el protagonismo de la dirección del partido al municipio y a la parroquia, que en nuestros nuevos estatutos funge como municipio en la mayoría de los casos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ese trabajo se asocia, por cierto, digamos desde el punto de vista ideológico y doctrinario, se asocia con la recomposición del centro político. En Venezuela hay dos polos, dos extremos, que están, digamos, cada vez más alejados de los problemas concretos, locales de las personas. En el centro se ubica la gran mayoría de los venezolanos con sus padecimientos, con sus reclamos, con sus problemas comunitarios de tubería, el problema de gas, el problema eléctrico y los problemas ya, digamos, asociados y concretados en cada lugar del país. Eso necesita una conducción política. Esos reclamos necesitan un liderazgo autóctono, un liderazgo local. La política se ha centralizado mucho, se ha caraqueñizado mucho producto de esta polarización extrema que estamos viviendo. Despolarizar al país exige ir a los municipios a buscar los liderazgos auténticos que se identifiquen, que las personas conozcan y puedan en un momento dado canalizar a través de ellos sus denuncias, demandas, peticiones, marchas, protestas, lo que quieran. La recomposición del centro político, del centro democrático, es lo que nosotros hemos llamado el crecimiento de abajo hacia arriba, buscando la unión nacional, la reconciliación del país. Cada vez que yo voy a un municipio, una parroquia, y me dicen, pero es que ustedes allá arriba no se ponen de acuerdo, es que los políticos en Caracas se tienen que poner de acuerdo. Yo les digo, bueno, ¿y ustedes aquí ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya ustedes resolvieron vecinalmente los conflictos que tienen por el problema, los distintos problemas que se presentan en la comunidad, por el alumbrado público, por miles de razones? Los días tienen que venir también de abajo hacia arriba. Y siempre les cuento el caso de Alemania, donde la coalición socialdemócrata y social cristiana en un momento amenazó con dividirse. Angela Merkel en un momento dado, creo que esto pasó un par de años, o el año pasado, dijo, no puedo seguir manteniendo la coalición. Y la base de ambos partidos, la base socialdemócrata y la social cristiana, se unieron en una gran convención a exigirle a los líderes más emblemáticos de ambos partidos que tenían que mantener la coalición. Nosotros tenemos que exigirle más al liderazgo político nacional, tenemos que exigirle más identificación con los problemas concretos de la gente de carne y hueso. Y eso se puede articular si hay organización a nivel de la base política. Por eso digo que es un tema que trasciende los partidos. Es un compromiso del liderazgo político cara a su propia conciencia, ¿no? La necesidad de volver a crear un esquema de participación popular, electoral, masiva, que fue lo que en algún momento y en la época en la que te tocó dirigir la Venezuela, representaba la oposición venezolana. Estamos conversando con Mercedes Malavé. No te puedo negar, Mercedes Malavé, la presidenta nacional de COPEI, que me impacta y me emociona escuchar a una dirigente político nacional de un partido hablar de construcción de abajo hacia arriba, de darle protagonismo a los municipios y a las parroquias, de atender y de convertir en centro de la acción política las circunstancias reales y los problemas reales de los venezolanos, sobre todo los más humildes. No te puedo negar que me impacta y me emociona porque yo tengo la vida clamando precisamente con esas mismas palabras, por cierto. Bueno, esto fue parte de nuestro intercambio con la doctora Mercedes Malavé, presidenta nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Yo quiero expresarle mi público respeto a todos los socialcristianos, a todos los copellanos, los que estaban en una posición, los que estaban en otra. Espero que ahora se produzca un proceso político más allá del tema legal que les permita a unos y a otros reagruparse en función de la lucha que debe unir no solamente a los copellanos, sino a todos los venezolanos, que es la lucha por la reconstrucción del país. Trabajamos para ustedes en nuestra emisora, en la dirección general de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares, al frente de los controles todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR,
750 AM.